Bienvenidas todas y todos, muchas gracias por estar acá. El propósito de esta conversación es que los coordinadores de las diferentes menciones hagan una presentación de la mención para que los estudiantes estén en conocimiento de lo que cada mención significa, un poco la estructura, ¿no es cierto?, los tiempos, las características de las menciones antes de tomarlas. Así que muchas gracias por este espacio y por sus tiempos, que sé que todos estamos corriendo con la docencia. Primer día andamos todos los profesores y profesoras corriendo, así que muchas gracias, y a los estudiantes presentes una cordial bienvenida, y todas las preguntas que ustedes deseen hacer a los coordinadores y a las coordinadoras, este es el momento como para hacerlas. Así que por favor, comencemos. No sé quién parte, David, qué mención es la primera. Mía, ya está definido el orden. De todas maneras, nos saludar también a todos los estudiantes y los colegas presentes. El orden es primero la mención de astronomía, después viene la mención de ciencias naturales, continúa la mención de estadística educacional, luego informática educativa, y terminamos con la mención educación en tecnología, tras lo cual vamos a dejar una ronda de preguntas para que los estudiantes puedan ir haciendo sus preguntas a los coordinadores. Ese es el orden, así que, Cristian, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿me escuchan? Okay. Sí. Bueno, voy a compartir entonces mi presentación. La presentación, ¿logran ver? ¿Sí? ¿Y en formato full screen? ¿Sí, también? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Cristian Cortés, soy un astrónomo del Departamento de Física y soy el coordinador de la mención de astronomía. ¿Ya? Una cosa súper importante es tratar de entender el por qué existe una mención de astronomía y por qué necesitamos quizás enseñar astronomía en Chile. ¿Ya? Bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes saben que Chile es uno de los mejores países para realizar astronomía. Muchas instituciones están trabajando acá en Chile, muchas universidades, muchos institutos, muchos centros de alta tecnología en astronomía están ubicados en Chile porque nosotros tenemos un privilegio, y son nuestros cielos. ¿Ya? Nuestros cielos han permitido que hayamos descubierto muchas cosas utilizando la instrumentación que existe acá en Chile, y por lo tanto nos hemos dado cuenta que durante muchos años de potencial que tiene la astronomía como un fuente motivador para estudiar ciencia. Lo voy a comentar, y justamente esto es relacionado con lo que viene después, que la astronomía es una ciencia interdisciplinaria, muy interdisciplinaria. Muchas veces hablamos de cómo nuestros ojos se adaptaron justamente al sol, cómo las plantas evolucionaron con el sol que tenemos, los elementos químicos que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, de dónde vienen, todas estas cositas las estudiamos en la astronomía, ¿ya? Y tiene una fuerte, y esto es súper importante, una fuerte conexión con la tecnología y la instrumentación de punta. La mayoría de las cosas que ustedes han escuchado hablar acerca de los instrumentos que están puestos en Chile, siempre nos hablan acerca de que pusieron un instrumento nuevo acá en Chile, puesto en un telescopio súper grande, pero realmente lo importante de eso es que ese instrumento es un instrumento que es un prototipo de algo. Por ejemplo, los celulares, las cámaras que usamos en nuestros computadores acá, hoy día, corresponden a un desarrollo que justamente vino por la astronomía. Necesitábamos sacar fotos del cielo y las placas fotográficas eran muy malas. Entonces, tenemos un nexo muy importante con todo aquel saber y aquella tecnología asociada, de última tecnología. De hecho, cada vez que se desarrolla un proyecto, siempre pensamos que estamos en la frontera de la ciencia. Somos un poquito, nos tiramos para arriba, pero realmente es así. Cada vez que uno hace un proyecto en astronomía, estamos en la frontera de la ciencia. La empujamos cada vez más. Bueno, en este sentido, lo que hacemos en la mención de astronomía es tratar de justamente aprovecharla, como les comenté hace un par de minutos atrás, en el interés, en aprovechar esta ciencia tan bonita que tiene tantos medios de comunicación. Cada vez que usted abre un diario, algo se habla de astronomía. Cuando hablamos de ciencia, se habla de astronomía, se habla de la astrónoma famosa, aquellas astrónomas que han contribuido justamente al desarrollo de la misma.
Y todo esto ha despertado un interés súper importante en diferentes, en todas las etapas de la vida. Mucha gente antigua, mucha gente ya senior, para decirle viejo, ¿sí? Personas de edad avanzada, siempre están preguntando sobre astronomía. Los niños mirando hacia el cielo. Yo tengo un niño que apunta hacia el cielo y dice, las estrellas. O sea, es una cosa súper linda que nos entusiasma a todos. Entonces, la idea es aprovechar esto, aprovechar para enseñar astronomía en ambientes formales, como puede ser la escuela, o también en ambientes no formales, donde podamos llegar a la mayor cantidad de público posible. ¿Ya? Y una cosa importante es que también, adicionalmente, ustedes podrán darse cuenta que la astronomía no está como un eje dentro de la enseñanza de la ciencia. ¿Ya? Sin embargo, en todo el currículo nacional ustedes van a encontrar pequeñas señales, pequeñas cositas que están relacionadas con la astronomía. Y la idea es que aprovechemos esto para hablar de astronomía, pero aquí la importancia no es formar astrónomos, no queremos formar astrónomos, no queremos que ustedes vayan a formar astrónomos, lo que queremos es que ustedes motiven a niñas y niños a hacer ciencia, a hablar sobre ciencia, y lo más importante de todo esto, y esto abarca a mucha más gente que simplemente a la gente que le interesa la ciencia, a que aprendamos a discutir utilizando ciencia, ¿ya? A tomar estas habilidades que la ciencia tiene, que no la tienen otras áreas, ¿ya? Pero justamente nos permiten pararnos y a conversar de una forma concreta, real, sobre los problemas que tenemos. Y esas son habilidades que la ciencia enseña. Y lo que queremos con la astronomía es fomentar ese pensamiento justamente en las niñas y niños de nuestro país, ¿ya? Para no ser muy largo, porque sé que tenemos poquito tiempo, ¿ya? Entonces el objetivo aquí lo tenemos declarado de nuestra mención, es ofrecer a los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Básicas una serie de actividades curriculares con el propósito de complementar la formación, ¿ya? Las menciones son para complementar. Justamente, y en el caso de astronomía, estas habilidades, estas competencias que desarrollamos, justamente permiten trabajar con propiedad de los sectores de aprendizaje de enseñanza media, básica, así como también en otros lugares, como por ejemplo en el ambiente no formales. Entonces, este es nuestro objetivo, prepararlos, ofrecer complementar su educación aquí en la universidad con esta mención de astronomía. La mención de astronomía tiene 4 actividades curriculares, una en cada semestre. Ustedes pueden ver aquí el detalle de cada uno, no es muy difícil de aprenderse. La astronomía 1, 2, 3, los primeros 3 cursos, los primeros 3 semestres, y después tenemos un curso que es didáctica de la astronomía. ¿Ya? Les voy a comentar un poquito más o menos qué es lo que se espera en cada uno de estos cursos y qué es lo que se pasa en cada uno de estos cursos. Entonces, el curso Astronomía 1, ¿ya?, está principalmente orientado a la astronomía del sistema solar, a cómo podemos observar las cosas del sistema solar, el Sol, la Luna, los planetas, ¿ya? Y adicionalmente, cómo esto se complementa con el currículum. En qué parte del currículum de ciencias nosotros vemos tópicos relacionados con astronomía del sistema solar, ¿ya? Entonces aquí tenemos diversas formas de evaluación. Nosotros a partir de la misma pandemia hemos aprendido cómo empezar a medir otras competencias, justamente, no solamente con pruebas escritas, hemos desarrollado muchos trabajos, muchas presentaciones, muchas cápsulas, justamente que tengan como objetivo apoyar la enseñanza, pero ahora no solamente desde el punto de vista de algo teórico, sino que concreto con este tipo de trabajo, ¿ya? El segundo curso, perdón, esto está pegado aquí, ¿ya? Logran ver los videos, ¿cierto? Son medio lentos los videos, parece. El segundo curso se llama Astronomía 2. Este es un curso que está relacionado con las estrellas, ¿ya? ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué las estrellas tienen diferentes colores? ¿Cómo las estrellas evolucionan? ¿Cuáles son los parámetros que definen cómo las estrellas viven? No sé si ustedes saben, pero cuando hablamos de esa típica frase que han escuchado ahí, polvo de estrellas, que nosotros somos polvo de estrellas, incluso hay libros relacionados con eso, las vamos a estudiar aquí. ¿Y por qué? Porque el universo va a ir cambiando y ese cambio en el universo, ese cambio químico está directamente relacionado con las estrellas. ¿Ya? Vamos a ver cómo eso se libera al medio ambiente, dónde nace el hierro que está en nuestra sangre, el carbono, todas estas cosas que son muy importantes y tienen que ver con temas de astrofísica. Entonces, este curso está orientado
especialmente en que ustedes comprendan qué es lo que es una estrella, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, y cómo esto está vinculado con muchas cosas del día a día, y obviamente también tiene un aspecto que tiene que ver con observación, cómo hacemos observaciones de estrellas, que es diferente a lo que pasa con los planetas y objetos del sistema solar, y adicionalmente, dónde se encuentran estos tópicos en el currículum nacional. También lo vemos, lo exploramos. La evolución del Sol es algo muy importante que está en el currículum nacional. Son cosas que vemos en este curso. Perdón, esto está pegado. Y pasamos a un tercer semestre, ¿ya? El tercer semestre está relacionado con astronomía ahora, pero de objetos más grandes, mayores. ¿Cómo es nuestra galaxia? ¿Cómo son las galaxias que nosotros vemos? ¿De qué están formadas estas cosas que nosotros llamamos galaxias? Y además nos entramos en una parte que se llama, es un nombre bien raro, astrofísica extragaláctica, que corresponde al estudio de la astrofísica ahora, pero aquellos objetos que no son de nuestra galaxia. Y cómo esto está relacionado con muchas cosas, con nuestra cosmovisión del mundo, la cosmovisión científica del mundo, que tiene que ver con principalmente cómo es el universo, cómo son las estructuras a grande escala, qué es lo que es el Big Bang, cuáles son las evidencias observacionales. Responderemos preguntas, por ejemplo, ¿por qué el cielo no se oscura en la noche? Si el universo fuese infinito, como muchos creen, deberían haber infinitas estrellas, pero si es así, ¿por qué el cielo no es oscuro? Es brillante en la noche. Entonces son preguntas que vamos respondiendo y que son cosas sumamente interesantes que están en el punto entre la ciencia y la filosofía, porque son justamente cosmovisiones del mundo. Estas cosas son las que nosotros tratamos en este curso, y adicionalmente, este es un curso que se está implementando ahora dentro del Plan 2019, por primera vez, y este curso está también pensado en cómo podemos llegar a aquellas personas que no se encuentran en la escuela, que no son parte de una comunidad educativa, ¿ya? Porque es parte, ustedes también pueden trabajar en un museo, por ejemplo, pueden trabajar en otras partes justamente en donde puedan hablar de astronomía, y eso también lo queremos preparar para eso, ¿ya? Porque no es fácil. Y finalmente, el último curso, que se llama Didáctica de la Astronomía, este curso lo hemos estado cambiando, y la idea es que en este curso ustedes puedan, con todo lo aprendido en los primeros 3 cursos, empezar a desarrollar un proyecto de implementación en su práctica. Muchas veces la práctica de astronomía se nos ha dicho que está un poco alejada, y ¿para qué sirve la mención en ese sentido? Entonces hemos tratado de articular en este momento un proyecto que es lo que sea implementado cuando vayan a la práctica. Entonces, durante el último curso de didáctica de la astronomía, la idea es que ustedes elaboren un trabajo, un proyecto que puedan implementar cuando vayan a hacer su práctica profesional, ¿ya? Obviamente a veces eso no pasa, a veces no tenemos los espacios, pero no importa, la idea es que ustedes vayan pensando también en aquellos otros ámbitos que yo ya les hablé, aquellos otros ámbitos en los cuales ustedes se van a poder desempeñar como profesor. Así que este curso apunta a eso, a desarrollar un proyecto que pueda ser implementado. Si no se implementa, ok, no importa, pero la idea es que ustedes ya vayan con una idea que puedan hacer a futuro. Y es eso, el curso de mención para la práctica profesional, que en estos momentos finaliza con una entrega de un proyecto didáctico. Un proyecto didáctico, generalmente no, el proyecto didáctico creo que encapsula mucho, realmente es un proyecto de intervención, ¿ya? Un proyecto de intervención tanto en el aula como en ambientes no formales, e incluso, ¿por qué no? Por ejemplo, hemos tenido incluso proyectos en los cuales se da una especie de curso de capacitación, por ejemplo, a aquellas personas que quieren dedicarse al astroturismo, ¿ya? ¿Por qué no? Si también necesitan los mismos conocimientos, en este momento estamos pensando para dónde van nuestras carreras, qué es lo que podemos crecer, cómo podemos crecer como universidad, si tenemos todavía muchos nichos. Y ese es uno. Entonces, ese es eso. Y finalmente, la mención tiene una actividad es bastante movida, por decirlo así, tiene un movimiento bastante interesante en la parte de extensión, ¿ya? Proyectos de extensión, tenemos una vinculación con el medio bastante fuerte, vamos a seguir, vamos a incrementar esto, y esto no se hace sin la ayuda de ustedes. Para todas estas acciones, la gran mayoría de estas cosas que ustedes están viendo aquí, la gran mayoría de estas cosas trabajaron algunas y algunos compañeros de ustedes, ¿ya? Nos gusta trabajar así, creemos que es la mejor forma, y bueno, los invitamos a que sean parte de esta mención, una mención bastante interesante, bastante bonita, nos desafía el día a día,
Y bueno, los dejo invitados y cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, me la envíen a mí, cristian.cortez@11.cl, o a cualquier profesor de la mención, ¿ya? Así que eso, los dejo invitados y ojalá se puedan inscribir. Cualquier duda, de nuevo, escríbanme, que yo estoy feliz en atender. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Cristian. Seguimos con Raquel. ¿Okay? Sí, con ciencias naturales, pero tienen que compartirme la pantalla, porque no puedo compartir. David. Nos va a dar la ¿Está posibilidad compartida? con Raquel Peñalosa, por favor, Juan. ¿Están habilitadas para compartir pantalla, profesor? Ya. Raquel, ¿puedes compartir? Sí, ok, estoy lista. Bueno, primero que nada saludo y tengo que decir que estoy hablando en representación de nuestro coordinador de práctica, el profesor Sergio Sangüesa, y me pidió que yo hiciera parte de la presentación. Y mi nombre es Raquel Peñalosa y participo en los 2 últimos cursos. Y luego el profesor Vera, que participa en los 2 primeros cursos, va a presentar esa parte del curso. Primero que nada, entonces, decir un poco cómo nace esta mención, que en realidad hereda una formación en ciencias naturales antigua de nuestro título profesional, que era profesor en ciencia con la especialidad de ciencias naturales. Eran 2 títulos, el de la especialidad, química y ciencias naturales, o biología y ciencias naturales. Dicho esto, luego en el plan del 2005, en el mes del 2005, el departamento, a petición de la facultad, organiza esta mención, pasando por lo que era la pregunta, ¿cómo llevar la ciencia a toda la ciudadanía? Dentro de lo que fue alguna vez el enfoque de la ciencia para todos. En este sentido, lo que se pretende acá es cómo nosotros, el propósito de la mención es cubrir, por un lado, ampliar el campo profesional a niveles de la enseñanza, ya sea básica como media, pero situando su acción en el tránsito entre la básica y la media, con la gran ventaja de que aquí, entendiendo muy bien el propósito de lo que significa la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, podría, dentro del contexto actual del currículum, ampliar bajo las propias formaciones, ampliar hasta segundo medio. Pero el quehacer de la mención está situado en el tránsito, 5º a 8º básico. El otro propósito que tiene esta mención es contribuir a lo que es el contexto de trabajo de la ciencia integrada. Eso se trata. Es muy difícil hacerlo, pero cada vez tenemos más discusiones al respecto para trabajar la ciencia de manera integrada. Si bien lo que más trabajamos es cómo hacer ciencia usando los contextos. Los contextos cotidianos de los estudiantes. En este sentido, está estructurada esta mención entre el 5º semestre y el 8º semestre, con 4 cursos grandes, cuya primer curso es Ciencias de la Tierra y del Espacio, el segundo curso es Educación Ambiental, el tercer curso es de Ciencias Naturales 1 y el cuarto
Ciencias Naturales 2. Estos cursos que están acá especificados sus nombres correctos atienden distintas competencias de la formación que están comprometidas en lo que es la enseñanza y el aprendizaje del profesor, profesora de ciencia. ¿Qué es lo que pretende? Pensando en la educación para el siglo XXI, ¿qué se le plantea a las ciencias naturales para este siglo? Son de qué manera la ciencia contribuye a lo que es la formación de aprendices independientes, autónomos, aprendices es lo que se ha llamado aprendices para toda la vida, con el desarrollo de habilidades, competencia, no solamente habilidades, sino que también actitudes que dan cuenta de estas competencias para realizar trabajos, por ejemplo, que aún no existen, aplicar tecnologías que aún no se han inventado y resolver problemas que aún ni siquiera son problemas en palabras de Darrell Hammond, ¿ya? Un poco eso, cómo nosotros centramos el trabajo en lo que es el desarrollo de habilidades, esencialmente. En este sentido, lo que se pretende es que... me pegué. ¿Ahí? ¿Se oye bien, Raquel? ¿Ahí sí? Se oye bien, sí. Ya, ok. Atendemos entonces cómo utilizar la comprensión de las ciencias para aprender, cómo funciona la ciencia, por lo tanto hay que entenderla en profundidad y de esta manera nosotros nos acercamos a la formación de estudiantes que sean capaces de tomar decisiones, solucionar problemas, que le permitan comprender el mundo. Ese es el propósito esencial que trata esta nueva visión del aprendizaje de la ciencia. Entonces, esto es lo que se conoce desde el enfoque que caracteriza el currículum nacional, alfabetización científica. Cómo formamos para la resolución de problemas a partir de lo que es el análisis de la situación. Alejandro, te dejo. Gracias. Bueno, soy Alejandro Vera, soy el profesor coordinador de las primeras 2 asignaturas de esta mención. Entonces, como se señalaba, la formación de base que todos ustedes tienen les permite desarrollar o ejercer en el nivel de media dentro de lo que es la educación. Y sin embargo, Ciencias Naturales le abre este campo hacia el nivel de básica. Pero esto tiene también un desafío, es decir, tenemos que empezar a cambiar un poco nuestro switch y empezar a pensar cómo desarrollamos actividades que tengan que ver con trabajar con niños, ¿no es cierto? Niños de quinto. Entonces, un niño de quinto está muy lejano de lo que estamos pensando normalmente en nuestras carreras de origen. Por lo tanto, tenemos que hacer ese trabajo. La primera asignatura es Ciencia de la Tierra y del Espacio, y busca básicamente tratar al planeta Tierra como un sistema, es el sistema terrestre. Y por lo tanto queremos trabajar o entender cómo la interacción entre las distintas esferas de la Tierra dan cuenta de fenómenos observables, como por ejemplo la fosilización, que es uno de los eventos que se está mostrando ahí. La siguiente, por favor. Si me hacen clic. Gracias. Fenómenos como la erosión, donde claramente uno puede interpretar el paisaje, la orogénesis andina, que es uno de los hitos más importantes de nuestro país, ¿no es cierto? Casi que define a Chile, ¿no es cierto?, nuestra cordillera. La siguiente, por favor. Y así también entender qué es lo que pasa con la biosfera, ¿no es cierto?, y cómo se distribuye la vida. Para poder llevar a la práctica este tipo de conocimiento y aprendizaje, buscamos siempre tratar de fomentar actividades que sean de transferencia al aula. Y por lo tanto trabajamos haciendo modelación, maquetas, ¿no es cierto?, distintos tipos de actividades que sean enfocadas al aula. Por favor, no, continuemos. La segunda actividad curricular corresponde a educación ambiental, que como su nombre lo dice, tiene un componente teórico importante,
y que tiene que ver básicamente con analizar la crisis medioambiental, sus fundamentos, ¿no es cierto?, sus causas, pero inmediatamente situarnos en lo que significa nuestro rol docente, cómo nosotros tratamos eso en el aula. Y por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de trabajar con invitados, ¿no es cierto?, que son investigadores que han desarrollado proyectos en educación ambiental. La siguiente, por favor. Pero también con profesores de aula que han llevado adelante proyectos de educación ambiental. De modo que en esa sinergia con la que vamos a trabajar, el objetivo es que hacia el final de esta asignatura ustedes sean capaces de presentar un proyecto de educación ambiental, pero no en un formato universitario, sino que en el formato oficial de postulación de fondos escolares para hacer los proyectos de educación ambiental. Entonces vamos a trabajar con ese foco. Si se fijan, la primera asignatura tiene un componente teórico fuerte, con trabajo de campo y qué sé yo, y luego vamos a ir migrando hacia allá la situación del docente. Cómo nosotros, en esta situación de trabajar con niños de básica, somos capaces de activar, ¿no es cierto?, en las competencias y habilidades de pensamiento científico. Eso. Adelante con la otra actividad. Entonces, la parte final de la mención, el curso de mención 3 y el curso de mención 4, sus nombres son Ciencias Naturales. Ciencias Naturales tiene 7 créditos y lo que acá se realiza en Ciencias Naturales está dedicado a los niveles quinto y sexto. ¿Qué es lo que se hace acá? Primero que nada hay una formación en lo que se refiere a un análisis crítico del currículum nacional de Ciencias Naturales con sus enfoques, orientaciones didácticas y la evaluación para el aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje. Paralelamente a esto, lo más difícil es poder hacer en un solo curso el trabajo de profundización que se requiere en las disciplinas de física, química y biología, ¿ya? Lo cual se trata de hacer de manera integral la discusión, ¿ya? Este es el curso que está dirigido a que el estudiante vaya colocándose en la situación que considero al momento de planificar la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en estos niveles. El curso, aquí tendríamos que agregar qué significa esta autonomía en el aprendizaje. Está un poco dicho en todas las diapositivas que se han mostrado, tanto aquí como las que mostró el profesor anteriormente en astronomía, cuando los estudiantes son los que participan. Las metodologías de enseñanza son activas en este tipo de enfoque curricular. Se trata que el estudiante participe activamente dentro de su aprendizaje. En este contexto, el curso de Ciencias Naturales 2 y último curso, aquí la diferencia está en que el núcleo que se revisa es el de séptimo y octavo básico. Sin embargo, aquí justamente es donde se produce el paso formal ya de lo que es la enseñanza básica a la enseñanza media, donde hay un incremento, se separa el último nivel de habilidades y se separa en 3 ámbitos más de desarrollo de habilidades que terminan trabajando en forma más precisa, el comunicar, analizar, concluir, entre otros. Nosotros tenemos una participación de 5 académicos ya en general en la mención. Aquí participamos 5 académicos en esta mención. Una de nuestras principales críticas que tenemos es cómo hacemos que este curso luzca como uno. Es un desafío permanente, que tenemos que decirlo. Y se debe precisamente a esta propuesta de profundización por un lado y por el otro aplicación a la enseñanza y aprendizaje en la ciencia, ¿ya? Entonces, los tipos de habilidades que se trabajan acá desde la ciencia es la formulación de preguntas, definición de problemas, desarrollo, el uso de modelos
que en octavo básico ya es fuerte. La planificación y realización de investigación, análisis, interpretación de datos, utilizar las matemáticas y el pensamiento computacional, construcción de explicación y soluciones de diseño, participación en discusión de argumentos, obtención, evaluación y comunicación de la información. Estas son parte de las habilidades las más concisas. Bueno, cerramos el curso, esta mención, mejor dicho, esta formación que da la mención con la práctica profesional, donde la práctica profesional, ustedes, parte de ella se hace en los cursos de ciencias naturales, de quinto a octavo básico. Tienen práctica en el área de la especialidad, ya sea física, química o biología, y en el área de ciencias naturales. Las horas que se desarrollan directamente son 4 horas pedagógicas a la semana que está comprometida en su práctica profesional. Y tenemos profesores que hacen las tutorías de estas prácticas profesionales. Bueno, eso es lo que es la presentación de ciencias naturales. Súper. ¿Quién sigue, David? ¿Tú tienes ahí el...? Gracias, Raquel. Sí. Estadística educacional. Hola, buenas Claudio tardes. Armijo. Sí, Claudio Armijo. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Claudio, súper bien. Muy bien. Bueno, yo estoy reemplazando a la profesora, que es la coordinadora de esta área, de esta mención en particular, ya estadística educacional, la profesora Giovanna Tichone. Así es que yo voy a estar a cargo de hacer la presentación de esta mención. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Se puede ver bien? Sí. Muy bien. Bien, les saludo a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Claudio Armijo, magíster en Estadística de la Universidad Católica, y hace ya varios años, desde el año 2014, que estoy trabajando en el Departamento de Matemáticas, en particular en el área de Estadística, y apoyando junto a otros profesores la mención Estadística Educativa. Bueno, como esta mención pertenece al Departamento de Matemática, puede resultar un poquito atemorizante para los estudiantes de otras carreras de la facultad, biología, química o física. Tal vez para los de física no tanto, la parte de matemática, ¿no es cierto?, que tiene asociada esta mención. Pero quiero animarles a los estudiantes que no tengan tanto temor a las matemáticas. Hoy en día se trabaja mucho con programas computacionales, entonces la estadística está muy apoyada con programas computacionales que están enfocados al área de la estadística, y mucho tiene que ver también con la interpretación, ¿ya? Entonces, claro que hay que, en cierta manera, entender ciertos procesos matemáticos que hay detrás de las metodologías estadísticas que se aplican para el procesamiento de los datos, para la construcción de modelos, ¿ya? Pero mucho tiene que ver también con la interpretación hoy en día. Así que ahí la estadística se apoya fuertemente en la parte computacional. Bueno, aquí está la descripción de la mención. Bueno, me gustaría también destacar algunas cosas con respecto al área de la estadística. Hoy en día se ha ido aumentando, ¿no es cierto?, en el currículum, las horas de la enseñanza de la estadística en los distintos niveles, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Se han ido ampliando las materias que hoy día se enseñan, la cantidad de horas también dedicada
a esta área. Y eso requiere también que hay más demanda también de profesionales y profesores que salgan bien preparados para enseñar estas materias. Porque la estadística ha cobrado una importancia tremenda en los últimos años para mejorar los procesos, en particular en la educación, también para mejorar los procesos educativos y en todas las áreas, es transversal para todas las áreas, para qué decir, por ejemplo, medicina, en ingeniería, en todas las actividades. Hoy en día se generan muchos datos, ¿no es cierto? Mucha información. Y los datos contienen mucha riqueza, digamos, para poder hacer mejoras. Entonces es importante también saber procesar, saber manipular y poder sacar provecho a todos esos datos que se generan en las distintas actividades del quehacer humano. Bueno, la descripción de la mención dice que contribuye a la adquisición de habilidades y competencias necesarias en el área estadística que deben poseer los futuros profesores de ciencias. Provee de herramientas computacionales para el análisis sistemático de información, ¿ya? La estadística se apoya mucho con programas computacionales. Hoy en día, ¿no es cierto?, debido al avance de la computación, es posible. Ya no hay un límite para procesar datos, ya hay programas computacionales que son capaces de procesar millones de datos. Entonces, eso ha facilitado mucho, digamos, el avance y el desarrollo de la estadística. Bueno, la descripción de la mención dice que incorpora la formación del profesor contenidos actualmente exigidos en los programas curriculares del eje datos y azar. Estos programas requieren que el profesor maneje herramientas estadísticas no solo a nivel básico, sino que además exige que puedan integrarse en grupos de trabajos multidisciplinarios, ¿ya? Entonces, como les decía, el eje datos y azar ha ido aumentando sus horas y el requerimiento también de personas, de profesores que salgan preparados en esta área para poder enseñar y para poder también aplicar la estadística al mejoramiento de la educación en los distintos niveles. Bueno, las asignaturas de la mención cuentan con 2 núcleos, ¿ya? Entonces, para los estudiantes que provienen de la facultad, ya sea de biología, física o química, partimos con una formación básica. Dice que esta está dirigida a la adquisición de conocimientos fundamentales para la docencia en estadística. Aquí hacemos una especie de nivelación, ¿ya? Y partiendo desde cero, ¿ya? También apoyado naturalmente con programas computacionales enfocados en el área de la estadística, ¿ya? No es solamente que los alumnos adquieran conocimientos matemáticos, ya sea en probabilidades, que es como la base de la estadística, y se les digamos, dedica bastante tiempo también al uso de aplicaciones computacionales. Entonces, en esa formación básica, los alumnos provenientes de otras carreras reciben una especie de nivelación, ¿ya? Así que no hay que asustarse tanto con las matemáticas que hay detrás de la estadística, ¿ya? La estadística se usa bastante matemática, pero también tiene que ver mucho con la interpretación de los datos. Después viene una parte de formación avanzada, que son los siguientes cursos que vienen ya más arriba. Esta está dirigida a fortalecer conocimientos de estadística y al manejo de herramientas informáticas utilitarias y específicas. En esta parte de formación ya se ven, el alumno aprende a construir modelos a partir de datos, ¿ya? Modelos para hacer predicciones, por ejemplo, y estos modelos pueden ser muy útiles también en el área de la biología, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, pienso en ecología para describir crecimiento de poblaciones, por ejemplo, ¿ya? Ahí se usa bastante también
modelos matemáticos, ¿ya? El ajuste de modelos matemáticos y a través de los programas computacionales uno puede estimar, ¿no es cierto? A partir de los datos puede estimar los parámetros de dichos modelos. En el área de la química también y de la física, pienso también en las pruebas de hipótesis, son una herramienta relevante también para poder aplicarla en esas áreas. Bueno, ahí aparece en el sexto semestre los cursos de la formación básica. El primer curso es Introducción a la Estadística y Probabilidades Básicas. ¿Ya? Ahí al alumno se le enseña los primeros pasos que todo estudio estadístico requiere cuando se tiene un conjunto de datos. Ya el alumno tiene que saber resumir esos datos en tablas de frecuencia, en gráficos. Entonces ahí también hay un apoyo fuerte de los programas computacionales para poder llevar a cabo esa tarea. Después, en el sexto semestre, están los cursos de probabilidades. Son dos cursos, el de probabilidad y método estadístico. ¿Ya? En probabilidad, ahí el énfasis está en el estudio de los distintos modelos de probabilidades, ¿ya? Tanto discretos como continuos, que son útiles después para poder aplicarlos en el curso de método estadístico. Los cursos del séptimo y octavo semestre ya son cursos que tienen que ver básicamente con el ajuste de modelos para poder hacer pronósticos a partir de un conjunto de datos. Ahí tenemos el modelo de regresión y análisis de la varianza y en el séptimo semestre, y está también paralelamente ahí el curso de seminario de regresión. El curso de modelo de regresión y análisis de la varianza es un curso un poco más teórico, pero ahí también a los estudiantes de otras carreras, la idea es no asustarlos tanto con la parte matemática, ¿no? Al alumno se le entregan, bueno, ciertas herramientas para entender un poco los procesos de cómo funcionan matemáticamente estos modelos, ¿ya? Y paralelamente, el curso de seminario de regresión, ahí los alumnos llevan a la práctica los conocimientos teóricos que ellos aprenden en el curso de modelo de regresión y análisis de la varianza, donde se utilizan ajustes de modelos a partir de datos, ¿ya? Y el uso fuerte ahí de programas computacionales de los programas computacionales que son herramientas, ¿no es cierto?, que uno utiliza bastante en estadística. Después tenemos en el octavo semestre el curso de muestreo, diseño y análisis de encuesta. Aquí el estudiante aprende a construir instrumentos para poder recolectar datos, ¿ya? Y también métodos de muestreo. Entonces, muchas veces es importante saber cómo recolectar de manera eficiente una muestra que sea representativa de una población que uno está estudiando, ¿ya? Por eso es relevante también este curso de muestreo y diseño de encuestas. Y paralelamente está el curso de seminario de análisis de encuestas, donde el alumno lleva a la práctica lo teórico, ¿no es cierto? Y ahí puede diseñar cuestionarios y también recolectar datos, que es, digamos, una de las áreas fundamentales de la estadística, ¿ya? De poder recolectar datos que sean representativos de la población. Bueno, la parte de formación básica contempla 14 horas y la parte de formación avanzada son 16 horas. Bueno, los recursos que el alumno va a disponer para el estudio de esta mención es el uso fuerte de calculadoras científicas. Hoy en día se pueden descargar muchos emuladores en el computador, ¿no es cierto?, emuladores de calculadora de diferentes modelos, y la idea es que el estudiante aprenda el uso
de estas calculadoras para después poder llevarlo también a la enseñanza, digamos, en la escuela, ¿no? Y con las calculadoras también uno puede hacer bastante análisis de un conjunto de datos, graficar, también hacer representaciones gráficas, así que son una buena herramienta las calculadoras. Y tenemos en el laboratorio de computación, bueno, contamos con el Excel, que el Excel también en las últimas versiones ha ido incorporando cada vez más herramientas estadísticas, ¿ya? Que también permiten manipular datos, construir gráficos, hacer muchos análisis estadísticos que se pueden realizar hoy en día también con la planilla Excel. Y también en la facultad contamos con el software estadístico SPSS, que es un software que está enfocado netamente al estudio, al análisis estadístico. Hay un software que se usa bastante, se está usando mucho hoy en día en las universidades. Es un software que está disponible en forma gratuita, que uno puede descargar, ¿ya? Y trabaja en base a códigos. Entonces, hoy en día existen en la web muchos recursos, ¿cómo se llama? Códigos que uno puede descargar de este software R y lo puede adaptar, ¿no es cierto?, para hacer diferentes análisis estadísticos, ya sea gráfico, construir tablas de frecuencias, ajustar modelos de estadístico. Entonces, hay múltiples librerías y abundante material que uno puede descargar. Y la gracia de este software R que es de uso gratuito, ¿no? Ya no requiere de costos de licencia. Bueno, en la biblioteca también se ha ido equipando también con suficiente texto, bastante material, ¿no es cierto?, que los profesores en los últimos años han ido exigiendo, ¿no es cierto?, que se incorporen. Y ahí hay bastante material también que el alumno va a tener como apoyo para esta mención, ¿ya? Para estudiar un poco la parte teórica y eso es de bastante utilidad hoy en día. Bueno, voy a hablar un poco de las proyecciones de la mención. El desempeño de alumnos egresados de la mención. Tenemos la docencia en enseñanza básica y media de la estadística. Hoy en día se requiere, ¿no es cierto?, que los profesores, y no solo del área de matemáticas, sino de las otras áreas, ¿no es cierto?, puedan también desempeñar esta función de enseñar la estadística, ¿ya? En los distintos niveles, tanto en básica como media. Muchos alumnos de práctica nos comentan que muchas veces se encuentran, ¿no es cierto?, con docentes ya que llevan sus años en los distintos colegios y ahí ven que hay una falencia bastante grande en el manejo de la estadística y en la enseñanza de esta materia. También otra de las proyecciones de la mención es la construcción de conocimiento escolar en estadística, ¿ya? El alumno egresado de esta mención también puede ser importante en capacitar a otros colegas de otras áreas, también en el uso de la estadística, ¿ya? Para que así la estadística también la pueda ser aplicada, ¿no es cierto?, en estudios de investigación, en otras áreas, ¿ya?, de la escuela. Apoyo a la gestión UTP en proyectos de mención. En la mención, el estudiante tiene que realizar un proyecto de mención y este puede ser también un apoyo importante para las gestiones de la UTP de la escuela. Planificación y ejecución de cursos de perfeccionamiento docente en estadística. También dentro de los proyectos de mención, el estudiante puede diseñar, ¿no es cierto?, cursos de perfeccionamiento para otros profesores, ¿no?, de otras áreas, como les decía, en el colegio. Planificación
y ejecución de proyectos educativos, elaboración de estudios, investigaciones en cualquier disciplina que implique en captura, tratamiento y presentación de resultados a partir del análisis de la información. ¿Ya? El alumno egresado de esta mención está capacitado también para poder incorporarse a grupos de investigación, donde en cualquier estudio de investigación va a requerir de la recolección de datos muchas veces y también de poder tratar, manipular y sacar información a partir de los datos que se pueden recolectar. ¿Ya? Construcción, validación y análisis de instrumentos de medición en educación. ¿Ya? También existe la posibilidad de formación continua a través de diplomados y magíster. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día la Universidad Católica ofrece programas de diplomados que duran 1 año y también programas de magíster que duran 2 años, y el alumno de la mención también sale con, digamos, con una buena base como para poder abordar estos programas de formación continua y así poder adquirir un conocimiento mucho más fuerte y sólido en el área de la estadística. Aquí tenemos algunos títulos de tesinas que se han desarrollado en los últimos años en esta mención. Variables que determinan el ingreso y permanencia del estudiante de pedagogía en matemáticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, propuesta metodológica para la enseñanza de conceptos básicos de estadística bayesiana, estudio de percepción de los estudiantes respecto de su carrera de pedagogía en matemáticas, inferencia usando GeoGebra, propuestas de enseñanza del teorema del límite central, o central del límite, propuestas de actividades didácticas para la enseñanza de estadística descriptiva. El equipo docente contaba con 3 profesores. ¿Ya? Está Giovanna Tichone, que es la coordinadora de la mención de estadística. Ella no está presente en el día de hoy porque está hospitalizada, ¿no es cierto? O parece que ella fue operada y está con licencia en este momento. Claudio Armijo, quien les habla, ¿ya? Tanto Giovanna como yo somos magíster en estadística de la Universidad Católica, y había otra docente que también trabajaba en nuestra área, que era la profesora Natalia, y bueno, ella ya no sigue con nosotros, pero hay un docente que la está reemplazando y que se está incorporando también al área de nuestra mención, ¿ya? A nuestro equipo. Así que en este momento contamos con un equipo de 3 profesores para esta mención. El profesor Guillermo, que probablemente ahí él puede mencionar quién es el nuevo colega que se está incorporando también a la mención. Bueno, después vamos a tener un tiempo para preguntas, después que terminen las presentaciones de las otras menciones. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. El colega que sigue, no sé. La mención informática educativa, Guillermo Arancibia. Ok. Ya, voy yo. Buenas tardes, entonces. Voy a entrar. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Voy a presentar entonces la mención, que es la segunda mención que entrega el Departamento de Matemática a la Facultad de Ciencias. ¿Ya? La otra es la que acaba de terminar, que puso el profesor Armijo. Él hablaba de la tercera persona. Bueno, les comento que es la profesora Verónica Jara, ¿ya?
y ella en este momento efectivamente ya está haciendo clases con nosotros, está en este momento en el bloque haciendo séptimo semestre de mención, y está trabajando en este instante. Con respecto a la mención de informática educativa, que la coordino yo, vamos a hablar algunas aproximaciones conceptuales sobre lo que es la informática, para que ustedes la tengan presente, y cuáles son los fundamentos que están detrás de esta mención que el departamento viene realizando mucho tiempo atrás, ¿no? Históricamente, incluso prácticamente desde los años 90, siempre se ha mantenido esta idea de tener un par de menciones en el departamento, y que posteriormente fueron extendidas y ofertadas también a las otras carreras de la facultad, que es el caso. Hay una cuestión importante como antecedente en términos al tema de las TICs, ¿cierto? O TEDx, como quieran verlo, también tecnología digital de información y comunicación, que entra como un protagonismo en el profesorado, en el cambio educativo para responder a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que esto como que siempre ha estado en la idea del cambio educativo, pero el cambio educativo creo que se fortalece, se robustece cuando empieza a incidir de mejor manera toda la incorporación también de los aspectos tecnológicos y particularmente las tecnologías digitales de información y comunicaciones, como base de esos procesos de aprendizaje y del actual conocimiento. O sea, cómo hoy día se construye conocimiento, hoy día empieza incluso a conversarse de una nueva manera de entender la construcción del conocimiento a partir de las tecnologías de información y comunicación. La informática incide en el centro mismo del proceso de producción de conocimiento, modificando prácticas, estableciendo nuevas formas de discusión y divulgación de ellas, y de la forma también de cómo se usa el conocimiento. El tema de la tarea de la escuela y del profesorado del presente está definida por su capacidad para preparar a sus estudiantes para este uso consciente, crítico de las redes y de los sistemas que acumulan la información y la producción de nuevo conocimiento. En este mismo contexto, ¿cierto?, el pilar fundamental del ciudadano de hoy, ¿cierto?, es la capacidad de uso intensivo de tecnología para producir conocimiento e información en todas las fases de desarrollo, tanto lo personal, lo profesional y productivo. Y creo que eso cada día es más claro, más nítido, más marcado, que está ocurriendo de esta manera. En el actual contexto de la pandemia que hemos vivido, yo creo que nosotros hemos sido actores privilegiados, ¿cierto?, de ello, y de alguna manera también veedores de que hoy día está ocurriendo de esa forma. La formación de competencias de tecnologías DICS en los profesorados y estudiantes y de la ciudadanía en general viene, como ya dije, desde mucho tiempo, ¿ya? Desde prácticamente los 90, por poner una fecha de inicio, ¿cierto?, a la fecha. Otra cuestión importante que hay que tener también en el contexto, que hoy día los programas de estudio están enfatizados en el desarrollo del pensamiento computacional y programación, particularmente hoy día en las modificaciones curriculares que se hicieron 2018-2019. Eso. Pero ya había un intento de mucho antes de hacerlo. El perfil del profesional o del profesional que nosotros queremos apostar con esta mención, ¿cierto?, es un perfil que es complementario, ciertamente, a la formación inicial basal, ¿cierto? Puede ser un profesor, en este caso nuestro de matemática, pero también de física, de química, de biología, ¿cierto? Pero que ese perfil es complementado a través de la idea de un profesor que innova y dinamiza el proceso educativo, diseña y gestiona proyectos propios con tecnología digital de información y comunicaciones, produce material didáctico para enseñar con TEDx, hace innovación didáctica de la enseñanza con el uso de las TIC, y aquí se instala una cuestión fundamental que quizás hace una década atrás no estaba suficientemente clara, que era hoy día incorporar componentes didácticos a la tecnología, no solamente tecnológico, sino que darle un sustrato didáctico y un sustento didáctico al uso de la tecnología. Y cada una de las áreas, desde la génesis de cada una de las áreas de enseñanza, ¿cierto?, van a tener su propia forma de entender el uso didáctico de la incorporación de las tecnologías. Aprender sobre
TEDx, pero también asume un rol activo en cuanto a aprender con ellas. Son dos elementos distintos, ¿cierto? Uno aprende sobre, pero también aprende con ellas. Y ahí marca el desafío. El profesional del conocimiento, como habla la UNESCO de hace ya una década y más atrás, ¿cierto?, busca la generación de experiencia de aprendizaje y calidad. Eso es lo que se está buscando con la incorporación del proceso de conocimiento actual. Y las tecnologías vienen justamente a subsidiar eso. Desde los años 2000, para tener alguna historia, ¿cierto?, la informática hoy día se ha integrado como un área conceptual transversal dentro del currículo nacional. Y eso todos hemos sido parte de ese proceso. ¿Ya? Muchos de ustedes han sido parte de esas experiencias que se han instalado en las escuelas chilenas, ¿ya? Algunas con más o menor éxito, pero ha sido parte de una política de incorporación de la informática cognitiva desde el año 2000 en adelante, también apoyado por orientaciones más amplias. Por ejemplo, el 2005 ya reconoce y valoriza las TIC como un recurso que está incidiendo en la innovación y las prácticas docentes del profesorado y en la manera de construir el conocimiento. En el año 2007, el Mineduc promueve competencias TIC en el profesorado a nivel nacional y de ahí en adelante ha seguido fuertemente impulsando ese proceso de instalación de competencias a nivel de distintas lógicas de trabajo desde el Ministerio y que implican desafíos curriculares de la institución de formación de profesores. Bueno, aquí la UNESCO 2008, la existencia política de formación de competencias TIC en el sistema escolar, 2009, las bases curriculares de tercer y cuarto medio, 2019, esto es lo más reciente, el pensamiento computacional, que particularmente está muy enganchado con el área de matemáticas, ¿cierto? Los profesores de matemáticas tienen que hacerse cargo hoy día del desarrollo del pensamiento computacional, pero también queda abierta la brecha para que otros profesores de ciencias pudiesen eventualmente también hacerse cargo de este desarrollo del pensamiento computacional, porque el pensamiento computacional plantea una forma complementaria para los estudiantes de tercero y cuarto medio que quieran hacer los electivos de esos niveles, ¿ya? Otro elemento importante, y que es más nuevecito, ¿cierto?, es que algunas referencias que ha hecho el CIAE en el 2020 muestran que los profesores en el contexto pandemia, ¿cierto?, el 90% dice haber aprendido algunas o varias cosas nuevas de utilidad para trabajar. O sea, el profesorado en general, ya no solamente el que tiene alguna grado de especialización o que se ha dedicado a trabajar con tecnología, sino que generalmente el profesorado que se vio enfrentado en pandemia hoy día le está dando una validez importante al uso de las TICs y lo marca como significativo. El mismo 70% de los docentes dice que un gran desafío ha sido diseñar actividades de clases estimulantes. O sea, se han visto desafiados y lo han aceptado como tal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir hoy día? Que las TICs hoy día pasaron a tener un papel relevante, importante, significativo en el hacer del profesor, ya sea de distintos niveles, ¿ya? Básica, media y particularmente universitaria. ¿Cuál es el concepto de aprendizaje que está a la base de la construcción con TICs, ¿cierto? Primero, pensar que hay que privilegiar la construcción de aprendizaje a partir de la socialización de diversas vivencias y problemáticas pedagógicas, teniendo como base el trabajo cooperativo y las diferentes realidades escolares. Dentro de esa misma idea es el enfoque de orientación didáctica. Se trabaja a partir de necesidades o problemáticas del futuro del profesor, permitiendo así actualizar su conocimiento en tecnologías de información y comunicaciones y la adquisición de dominio sobre integración curricular de esta. Eso es lo que está siendo desafiado hoy día fuertemente y que necesariamente tiene que ser puesto a la vista en la formación actual. Y se entiende el aprendizaje dentro de un contexto social que requiere la interacción entre los sujetos, aprendizaje auténtico, significativo y con sentido. Estas son como las bases instrumentales de cómo entender hoy día el concepto de aprendizaje y que vienen de la mano y se pueden conversar bastante bien con las tecnologías y las formas que hoy día tienen de operar las tecnologías. Con respecto al plan de estudio que se ofrece, ¿cierto?, con carácter de servicio hoy día del Departamento de Matemática para la facultad, para las carreras de Física, Química y Biología, está compuesto de
cuatro semestres, ¿cierto? Igual como los que han presentado los colegas acá, ¿cierto? Un quinto semestre, donde están los fundamentos informáticos, comunicación y herramientas para educación. Lo que se quiere ahí es entroncar a todos los estudiantes, independientemente de dónde vengan, poner una base común de conocimiento y de instrumentalización, por así decirlo, de conocimiento en herramientas que le permitan trabajar con tecnología en ambientes educativos. Y el sexto semestre ya empezamos a hacer una diferenciación entre aquellas herramientas más utilitarias, orientadas a las ciencias, particularmente, ¿cierto? Y las ciencias matemáticas también, y discutir en un segundo curso, que le llamamos Aproximación de Didáctica a las TIC, justamente esto, o sea, qué elementos didácticos basales están a la mano para poder fundamentar, sostener y elaborar actividades con tecnologías de información y comunicación. Ese sería el sexto semestre. En el séptimo semestre damos un cierto salto, ¿cierto? No solamente estamos conociendo herramientas más orientadas a la ciencia, que tienen que ver herramientas TIC, ¿cierto? Sino que empezamos a preguntarnos ahora sobre los ambientes virtuales de aprendizaje y las tecnologías, ¿ya? Y en este sentido es ver, en primer sentido, qué elementos cognitivos están en la base en estos nuevos ambientes de aprendizaje y qué tipo de implementaciones se pueden hacer. Entonces hay un conocimiento de ciertas plataformas de trabajo que nos permitan ir haciendo esas maquetas de enseñanza, donde cada uno, desde sus propias áreas, va a ir elaborando las propuestas. Y se avanza, y se inicia el trabajo en un segundo curso de Seminario 1, donde se le invita ya a los estudiantes a trabajar la idea del proyecto, un proyecto educativo interdisciplinario, pero con TICs. No es un proyecto genérico, sino un proyecto pensado hacia la orientación de la escuela, pero también pensado con tecnología. Entonces es un primer avance, es un proyecto que perfectamente puede ser después la proyección de un proyecto de tesina a posteriori, si ustedes lo pueden pensar de esa manera. O sea, avanzar hoy día a trabajar ya algunos elementos de la tesina que ustedes tienen a nivel de su propia especialización. Y octavo semestre se profundiza con respecto a los ambientes de interdisciplinario con TIC, pero ya pensado no solamente en que uno puede diseñar en plataformas distintos ambientes que pueden ser de trabajo mixto para el estudiante, sino que en el último momento uno está pensando ya en ambientes que pueden ser completamente e-learning, mejor dicho, y no solamente e-learning. Entonces aquí conversamos sobre esos elementos, qué momento puede ser e-learning, y qué momento puede ser e-learning, y qué elementos tiene los aprendizajes completamente online, qué diferenciales tienen los aprendizajes y la forma de estructurar ambientes completamente online a los que son mixtos, ¿ya? Porque uno normalmente trabaja mucho más en mixto que en lo completamente online o e-learning. Pero el octavo semestre la idea es que hacemos la experiencia concreta de que ustedes puedan estructurar un ambiente 100% e-learning, con todas las dificultades que eso signifique, y también conocer un ambiente que les permita fabricar una propuesta concreta de trabajo e-learning. Seminario 2 es la consecución del Seminario 1, donde el estudiante finalmente podría perfectamente plantearlo como una segunda parte ya práctica de su trabajo, de lo que ya estructuró en el Seminario 1, y lo empieza a practicar ya la idea que se invita a trabajar en la escuela misma, ¿cierto? Busca un lugar de trabajo donde él localiza este proyecto, lo pone en práctica, lo ejecuta, lo evalúa, lo valida y lo critica, y lo mejora. Ese proceso está pensado entre el Seminario 1 y Seminario 2. Y con eso nosotros creemos que estamos aportando a crear esas competencias TIC de nuestro estudiantado, ¿ya? Y queremos apoyar ese estudiantado, bueno, de la Facultad de Ciencias en general, ¿cierto? Los estudiantes de Física, de Química y de Biología, que les permitan ir particularmente complementando sus conocimientos específicos de las disciplinas, pero en estos ambientes que hoy día nos están desafiando a todos y que, como muchos dicen, llegaron para quedarse y van a acompañarnos por todo el resto del tiempo
de aquí para adelante. ¿Ya? Y la idea es comprender mejor cómo se trabaja con tecnología y siendo cada vez más competente en ello. Bueno, aquí yo muestro un paneo, ¿cierto?, de los distintos ambientes, hasta históricos, ¿cierto?, que uno puede hablar, ¿cierto? Ambientes con TICs interactivos de producción y autoría, eso es lo que ha marcado fundamentalmente las nuevas plataformas, los nuevos conceptos de plataformas que existen. Están a la base también la destreza de aprendizaje e innovación, la destreza del siglo XXI, que son los fundamentos de trabajar estos ambientes. La colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la innovación a través de la generación de videos, y ciertas plataformas a distancia, algunas más cerradas, algunas más libres, ¿cierto? Aquí la universidad tiene la Moodle. Nosotros, bueno, las clases que ustedes recién actualmente las hacen por una plataforma que no es necesariamente una plataforma de enseñanza, sino que de gestión, de administración más docente. La Moodle tiene diferencias con respecto a eso y es importante que ustedes también sepan valorarlas y evaluarlas de manera adecuada. O sea, aquí no se trata de competir una plataforma con otra, porque cumplen roles distintos. Lo importante es que ustedes tengan claro en qué momento van a usar una y en qué momento van a usar otra. Y eso es lo que se pretende en la mención, que ustedes tengan cierta expertise en ello. Bueno, aquí están esos distintos ambientes que puede uno encontrar cada vez más en todo momento. Y bueno, el ambiente donde estamos trabajando hoy día, las clases, es el ambiente de gestión de la UCampus, pero la gente que pasa por UCampus, particularmente en el octavo semestre, también trabaja en la Moodle de manera paralela. ¿Ya? Los recursos que tenemos, bueno, todos los recursos que tiene la Facultad de Ciencias, los laboratorios de informática, la sala de multimedia, eventualmente pueden usarla para ello, depende del tipo de proyecto que asuman, y los laboratorios de informática y sala del departamento de matemáticas. Y equipamiento y software que existen en el departamento de matemáticas. Y bueno, en términos administrativos, son los laboratorios de informática que tenemos gestionados aquí en el departamento, pero también en la Facultad de Ciencias existen espacios para que ustedes puedan trabajar en espacios informáticos. Y la disponibilidad de una biblioteca que cada vez está más digitalizada, ¿ya? La biblioteca UCE cada vez ha avanzado a digitalizar mucho de sus productos, y por lo tanto ustedes pueden, sin necesidad de ir a la biblioteca, poder accesarlos a través del sistema online. Bueno, ¿quién gestiona el curso? El Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, la coordinación quien les habla, y el control y seguimiento de todo este proceso es el Departamento de Matemáticas, más los equipos docentes de la misma línea. Los docentes que tenemos en este instante en la especialidad, actualmente, ¿cierto? Aparte del suscrito, se han incorporado 2 docentes más que están trabajando con nosotros, el profesor el candidato doctor Iván Pérez Vera, y el profesor magíster Juan Espinosa Oyarzún, que nos van a estar colaborando todo este año en distintos niveles del trabajo de informática del departamento, tanto de mención como el plan común. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación de la mención informática educativa. Bastante claro. Profesor Pedro Hunda, si puede, por favor, presentar la mención educación en tecnología. Muchas gracias. Espero que se escuche bien, se vea bien. Buenas tardes a todos. Espero no aburrirlos en demasía para que puedan hacer preguntas, pero les voy a comentar acerca de lo que se trata esta mención. La mención en tecnología nace a mediados de los años 90 para satisfacer una necesidad, ¿no es cierto?, del currículum nacional. Ya habíamos profesores que estábamos trabajando en esto y formamos este grupo de personas que llevó a cabo, digamos, esta mención. Fue bueno esto porque en ese tiempo física tenía poca hora, entonces nació también de la necesidad, primero, de que el profesor de física pudiese
tomar las asignaturas de tecnología en el colegio. Nosotros acá revisamos los programas desde primero básico hasta segundo medio, todos. ¿Ah? Lo bueno de esto, que efectivamente para nosotros todavía no hay ninguna universidad que dé el título de profesor en tecnología. Hasta donde sabemos, somos los únicos que estamos dando una mención en tecnología y, por lo tanto, habilitando profesores que efectivamente puedan cumplir, digamos, dando esta asignatura en el colegio, abarcando desde primero hasta segundo medio. Las características generales son 4 asignaturas, más la práctica final, que efectivamente los alumnos tienen que hacer esta práctica final, puesto que esta es una asignatura del currículum y se da, digamos, en los colegios. Entonces, tenemos un manejo de herramientas de alta y baja potencia. ¿Ah? Con esto me refiero que hay tanto herramientas manuales como herramientas eléctricas de alta y baja potencia. A esto me refiero, por ejemplo, serrucho, taladro, torno, soldadores. Las técnicas para trabajo con diversos materiales. Nosotros trabajamos con madera, metales, etcétera, digamos. Trabajamos mucho la formulación de proyectos competitivos y también en los últimos cursos recibimos una noción de electrónica y de robótica educativa, automatización de procesos, sin que en cada una de estas asignaturas, de estas 4 asignaturas que vamos a describir, esté la didáctica de la disciplina de educación en tecnología. Entonces, los tópicos centrales de cada asignatura son los siguientes. Alfabetización tecnológica. Esta es una asignatura, ¿cierto?, de carácter teórico-práctico e interdisciplinario, en la cual se dan los fundamentos del ejercicio de la tecnología, entre estos los aspectos técnicos, organizacionales y culturales. Aquí se desarrollan las bases metodológicas para formular proyectos tecnológicos que llevan a la solución de problemas prácticos que se originan en el mundo laboral o en la vida diaria. Aquí, en este curso, nosotros hacemos un repaso, primero, desde todos los programas, de primero básico a segundo medio. Segundo, establecemos qué es lo que vamos a entender por un objeto tecnológico, y qué es lo que vamos a entender por tecnología. Se trabaja a través de problemas y a través de proyectos. Por lo tanto, aquí vamos a desarrollar todas las bases, digamos, y de cómo formular un proyecto y trabajar. Entonces, vamos a desarrollar estas máquinas. Entonces, y aquí en este curso van a tener que hacer 2 objetos tecnológicos, uno en madera y otro en fierro. Desgraciadamente, en este curso, los materiales los ponen los alumnos. Por lo tanto, los trabajos son de ellos y se los llevan. Nosotros no nos quedamos con nada. En el tercer curso de Tecnología y Diseño, aquí ya apuntamos mucho más a la electrónica. Lo anterior fue mecánica, esta es la parte electrónica, tanto analógica como digital, y efectivamente diseñamos algunos circuitos. Tenemos algunas impresoras 3D donde los alumnos van diseñando y trabajando. En el cuarto curso, aquí se analizan algunas políticas nacionales en el área de la tecnología de servicio, junto a algunos tópicos legales en materia de propiedad intelectual, entre otros. Otra parte del curso que no está puesta aquí es el desarrollo de la robótica, que está de moda en todos los colegios. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros hemos tratado de desarrollar, digamos, esta mención a través de proyectos, ¿no es cierto?, a través de problemas, que es un poco lo que el currículum nacional nos exige, que sean
lo más experimental posible. Entonces, eso es lo que vamos haciendo aquí. Finalmente, se debe realizar una práctica, esto es lo que hablábamos antes, en la mención con horas proporcionales a la carga académica de la práctica final de la disciplina principal. Si el alumno hace su asignatura dependiendo del origen de la carrera y tiene que tomar un curso de tecnología, educación en tecnología, y desarrollarlo, y nosotros vamos a supervisar las prácticas exactamente como lo hacemos en la carrera. Requisito, no se requiere nada, no necesitamos conocimientos previos. Si los tienen, bien, si no, los van a desarrollar acá en el curso. Solamente se requieren ganas de trabajar, ser creativo, porque la tecnología es eso, digamos, y mucha dedicación. Entonces, muchas gracias. Eso. Muchas gracias por las presentaciones, estimados colegas. Agradecer su gentil colaboración para esta etapa en que los estudiantes tienen que escoger su mención. Es un proceso de una decisión muy importante y estoy seguro que a los estudiantes les ha quedado bastante claro. Sin embargo, queremos en este momento abrir un poco las preguntas para los estudiantes, si las pueden hacer. Recordar el orden un poco, que el profesor Cristian Cortés presentó la mención en astronomía, en ciencias naturales presentó la profesora Raquel Peñalosa junto a Alejandro Vera, en informática educativa presentó el profesor Guillermo Arancibia, estadística educacional el profesor Claudio Armijo, y cerró recientemente el profesor Pedro Hunda con la mención tecnología. Había una pregunta ya escrita en el chat, que me permito formularla para dar inicio a las preguntas. Se refiere a la mención ciencias naturales, y dice, que yo creo que parece que lo mencionaron en su presentación, ¿desde qué curso se nos permitiría educar en los colegios? Si nos pueden ayudar desde la mención ciencias naturales, por favor. Nosotros, el compromiso es que ellos pueden realizar clases desde quinto básico hasta octavo, pero la misma formación le permite ampliar a primero y segundo medio, ¿ya? Pero ellos pueden realizar clase con la mención desde quinto básico, ¿ya? Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues, ustedes saben, estudiantes, pueden levantar la mano para poder pedir la palabra, o si es que no hay muchas preguntas, ya abrir su micrófono y las escuchamos con atención. Javiera Álvarez, por favor. Hola, ¿me escucho? Sí, súper bien, Javiera. Sí. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas. Primero, para el profesor de astronomía, quisiera saber yo en qué cursos se enseña astronomía, o si son proyectos aparte, son talleres, porque no supe, no me quedó clara esa parte. Y después, para el profesor de tecnología, si él mencionó que esta era una formación para profesores de física. Y yo, bueno, el profesor David ya me conoce, yo estoy en química. Y bueno, si era algo que se podía relacionar también con mi área de especialización, que es la química. Eso sería. ¿Contesto yo primero o Cristian? Si quieres, por favor. Después el profesor Hunda. Okay. ¿Yo? ¿No? Please. Ok. Javiera, hola, muchas gracias por preguntar. Mira, te comento un poquito. Astronomía no es un curso formal, no es una disciplina, una clase formal del curso, ¿no? Sin embargo, se encuentra en física en varias partes, en varios niveles. Está todo lo que tiene que ver con las leyes de Kepler, gravitación, ya en la parte final de media, tercero y cuarto, te encuentras la evolución del Sol, la evolución del universo, pero adicionalmente, si uno empieza a revisar, te vas a encontrar muchas cosas que están relacionadas con la astronomía. Y de hecho, desde tercero básico para adelante, tú vas a encontrar tópicos que tienen que ver con astronomía.
y otros que están escondidos. Por ejemplo, en algunas partes tú vas a encontrar temas relacionados con las mareas. Y las mareas están relacionadas directamente con el ciclo lunar. Entonces, ya sí, hay muchas cositas que están por ahí, que uno las podría vincular con astronomía, y si tu pregunta es específicamente en qué parte o en qué nivel del currículum, te puedo decir que hay varios, y los que me acuerdo, y el más precoz, por decirlo así, es tercero básico. Y ya se empieza a hablar de astronomía. Así que eso, no sé si te respondí o necesitan más. Sí, profesor, muchas gracias. Que quería saber en qué yo podría trabajar, en qué curso yo podría trabajar con astronomía. Y sí me respondió la duda, gracias. Gracias. Javiera, Sí, profesor Pedro, por favor. tú me preguntaste, seguramente, yo hablé de que en el inicio de la educación en tecnología, efectivamente la hicimos para que nuestros profesores de física completaran su horario. Pero esto está hacia todas las carreras. Por ponerte un ejemplo, tenemos recién una memoria, por ejemplo, que está relacionada con la química, donde está la importancia justo aprovechando el problema que tenemos con el COVID, ¿no es cierto?, de la saturación de los gases. Y efectivamente, en tecnología nosotros podemos hacer sensores que nos pueden medir la cantidad de CO2, el oxígeno, y advertirnos de ciertas cosas. Y eso está totalmente relacionado con la química. Entonces, la educación en tecnología efectivamente nos puede llevar a abrir y solucionar problemas en cualquier área, ¿no? En cualquier área de las que tenemos. Entonces, química, por supuesto, siempre hemos tenido muchos alumnos y al final los alumnos trabajan en proyectos que están efectivamente relacionados con solucionar un problema en química. Entonces, no hay problema. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, puesto que esto es paralelo a todas las asignaturas. No sé si te satisface o quieres profundizar. Muchas gracias, profesor. Sí, es que siempre relacioné la tecnología con física, con robótica, entonces como a mí también me interesa, pero como estaba en química, no se me ocurrió la No, forma de relacionarlo, pero me interesa mucho. Muchas gracias. sí. Beatriz, tienes la mano levantada, por favor. Hola, mi duda era, la verdad, para las menciones que no te agarran cursos, por ejemplo, como la de ciencias naturales, que uno puede hacer desde quinto básico hacia arriba, o la de tecnología, que es desde primero básico, sino que las otras, ¿se puede desde séptimo hasta cuarto medio o desde primero medio hasta cuarto medio? Por ejemplo, astronomía, cosas así. ¿Desde qué cursos nosotros podemos ejercer? Sé quién puede responder la pregunta de Beatriz, uno de los profesores de la mención también. Sí, cualquiera, es que es como una pregunta general más que nada. ¿Cristian? ¿Sí? ¿O Pedro? No, Carla, mira, qué bueno que hay una colega que hace clases en la mención. No sé si Carla nos puede ayudar, por favor. No sé si se escucha bien. Sí, Sí. hablo súper bien. Yo creo que es interesante la pregunta en términos de lo siguiente. La formación de los profesores de la facultad es una formación de profesores de ciencias naturales. La asignatura se llama así en el plan nacional, o como está predeterminado también, ¿no es cierto?, a partir de lo que se prescribe para la formación de pregrado. Es decir, todos nosotros somos profesores de ciencias naturales por derecho, ¿ya? Nos convertimos en profesores de especialidad en tercero y cuarto medio. Es decir, ahí aparece la química, la física y la biología. Es distinto un poco el caso de lo que ocurre con matemática, porque matemática tiene una formación de especialidad de base, ¿ya? La trayectoria de ciencias naturales comienza
en prebásica, ¿ya? Ahí parte la formación del profesor de ciencias naturales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso, o sea, no quiero ser entrometida en las asignaturas que no son de mi especialidad, como astronomía, estadística, etcétera. Las menciones básicamente son apoyos, ¿no es cierto? O son un extra, son un plus que se le da al profesor en formación, ¿ya? Porque técnicamente el título de ustedes es profesor de ciencias naturales y la especialidad, ¿ya? Por lo tanto, ejercemos en tercero y cuarto como especialidad, vuelvo a repetir, ciencias naturales podemos realizar desde quinto básico en adelante, si se hace antes, en los niveles prebásicos, o de primero a cuarto básico, para eso se requiere una habilitación que se hace a través del Ministerio de Educación, ¿ya? Y las menciones obviamente permiten acompañar o suplir las necesidades que el establecimiento nos solicite, nos demande, ¿ya? Especialmente cuando hay carencia de profesores de esa asignatura. Y también considerar que las menciones son un plus sumamente fuerte para lo que significa la educación no formal, es decir, aquello para lo cual no se requiere el currículum, como por ejemplo los profesores que trabajan en museos, los profesores que trabajan en aulas hospitalarias, aulas carcelarias, etc. Entonces es allí donde alcanza mucho mayor plus o los estudios de posgrado que ustedes quieran seguir el asunto de las menciones. No sé si eso aclara un poco la idea o les puede ayudar. Muchas gracias, Carla. No sé si alguien quiere complementar de los colegas la respuesta que dio Carla. Sí, yo querría agregar algo. Yo quisiera decir que la mención de ciencias naturales, por lo general, cada vez más, desde el 2012, que tenemos la aprobación de las bases curriculares de séptimo a segundo medio, representa realmente una ventaja cuando se tiene la mención concreta en ciencias naturales. Por lo menos eso es lo que hemos visto nosotros en nuestros estudiantes, ¿ya? Piden ciencias naturales. Justamente este semestre a nosotros nos pasó que se pedía un estudiante con la especialidad con mención en ciencias naturales, no otra, sino que ciencias naturales. Entonces, nosotros tenemos un cambio curricular que está recién empezando a operar en los colegios, y eso es importante tenerlo presente. Muchas gracias, Raquel. El complemento que hace a la respuesta de la profesora Carla. ¿Algún colega o estudiante que quiera formular alguna pregunta? Cristian, ¿tenía intención de...? ¿No? No sé si se mencionaron en las presentaciones, si se pueden referir un poco a las postulaciones, que las postulaciones empiezan a partir de mañana, del sistema UCampus. Desde mañana uno puede empezar a tomar menciones. Cualquier asunto particular de toma de menciones se resuelve con su secretaría académica, pero en general mañana comenzamos. Los cupos, no sé si los pueden comentar respecto de las menciones. ¿Cuántos estudiantes como máximo podrían recibir cada mención para que los estudiantes lo puedan reconocer? En el caso de astronomía, Cristian, ¿tienes claro? Sí, gracias, David. Sí, en este momento está modelado como con 15 cupos, pero la idea es podemos ir a más, que a 25 o 30 personas, no hay ningún problema. Pero sí me gustaría agregar un poquito un detalle, David, acerca justamente de la inscripción, que es sumamente importante para que todos y todas la tengan en cuenta. El hecho que la inscripción, para poder optar a escoger alguna mención, ustedes deben tener los primeros, todas las actividades curriculares hasta el cuarto semestre todas aprobadas. En caso, y hay una excepcionalidad que corresponde a que justamente aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que tengan solo una actividad académica curricular no aprobada podrían optar a la mención hasta el cuarto semestre, ¿ya? Pero eso por regla general, un acuerdo de mención en que tienen que tener todos los cursos aprobados hasta el cuarto semestre, ¿ya? Es súper importante y que lo tengan en cuenta.
Eso quería aclarar, Luis. O sea, ahí. Perdón. No se preocupe, profesor, muchas gracias. Entonces, ahí están los cupos de astronomía. Raquel, en el curso en Ciencias Naturales. Bueno, nosotros tenemos muchos estudiantes generalmente, por eso es la cantidad de profesores. ¿Ya? Este semestre tenemos los últimos cursos de Ciencias Naturales 1 y 2, 84 estudiantes, lo cual es mucho, excede nuestra propia capacidad, sobre todo en tiempo pandemia ha sido muy difícil atender. Pero también en presencial es muy difícil atenderlo porque como brindamos todas las actividades que están comprometidas como la salida a terreno, por ejemplo. Hay cursos que tienen salida a terreno. Entonces, concretamente, siempre ha estado abierta y tenemos de más de 50 estudiantes, ha sido el valor promedio más o menos. Claro, en esta oportunidad nosotros trabajamos con 2 secciones, 25 estudiantes cada sección, son nuestras cifras. Muchas gracias, Alejandro y Raquel. En el caso de estadística, profesor Claudio. Está muteado, profesor. No sé si Guillermo me puede confirmar, pero yo pienso que la limitación podría ser en el que trabajamos en laboratorio computacional, y yo creo que no tenemos problema en tener 20 cupos. No sé si tenemos un poco más, a lo mejor disponible. Guillermo, tú tienes más claro eso. Sí. Sí, no, sí, yo creo que estamos dentro de los 20 para poder asistirlos bien a los estudiantes. Podrían llegar algunos más, pero no más que eso, en torno a los 20. Ok. Y lo mismo pasa con informática. ¿Sí? 20 y en torno a los 20, porque no tenemos tamaño de laboratorio más grande que eso. Muy bien. Gracias, Guillermo y Claudio. Profesor Pedro, en relación a la mención tecnología. Nosotros siempre hemos tratado de tener un cupo no más de 20, pero efectivamente hemos llegado a tener, digamos, estos últimos tiempos, 30 alumnos. ¿Ah? Así que ese debería ser como el máximo para poder, de la forma que trabajamos, poder atenderlos a todos. Muchas gracias por sus aclaraciones. Veo la mano levantada de Helen. Por favor, Helen, cuéntanos. Sí, profe, yo tengo una pregunta para el profesor Claudio Armijo, de Estadística. Yo como profesora, o sea, futura profesora de Física, quería preguntarle a él si me sirve a mí su mención a la hora de dar clases, o solamente me serviría, por ejemplo, como mencionó él, como trabajar en el colegio, como con UTP y eso. Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, tú saldrías perfectamente preparada para impartir la docencia en el área de la estadística, en cursos de matemáticas. Ya, el alumno de física tiene una sólida formación en matemáticas, ahí no hay ningún problema. Y con la mención estadística, yo creo que quedarías perfectamente preparada para ejercer docencia en todos los niveles, tanto básica como media, en la enseñanza de matemáticas, y ahí obviamente abordar las materias relacionadas con la estadística que están incorporadas en los distintos planes, en los distintos niveles. Así que... Sí, por ejemplo, yo igual salí hace rato del colegio y yo estudié en un científico humanista, y recuerdo que yo me fui por el lado científico y tenía un electivo de matemática, aparte de matemática base, por ejemplo, y nos hacían biología también por ser electivo de ciencias. Recuerdo que en ese electivo de matemática la clase me la hacía el profesor de matemática y era como bien enfocado en estadística, como probabilidad y esas cosas. Entonces, eso, en un caso, por ejemplo, que yo haga un científico humanista, ¿yo podría tomar ese curso o se lo dan siempre al profesor de matemática? Es como...
No, yo creo que no. En el caso de si tú sales con la mención de estadística, deberías estar perfectamente capacitada para tomar ese curso. No, no habría ningún problema porque en la mención el alumno sale con una buena base en el tema de probabilidad y estadística que se enseña, son materias que se enseñan en el colegio, ¿ya? Desde primero a cuarto medio. Gracias. Y lo bueno también es que como se usa bastante ahora los programas estadísticos, programas computacionales, por ejemplo, podría complementarlo también con el uso de Excel, por ejemplo, en la escuela, para enseñar estadística. Ya, profe. Gracias, me queda claro. ¿Más preguntas para la decisión que tienen que tomar a partir de mañana ya? O hoy tienen que ya empezar a decidirla, por eso acá están aquí sus profesores. ¿Algo más que se quiera aclarar, estimados colegas? Decana. Bueno, dar las gracias a todos las colegas y los colegas, ¿no es cierto?, por la presentación, a las preguntas de los estudiantes. Yo espero que cualquier información la hagan llegar a los profesores y que puedan tomar con bastante conocimiento de causa las asignaturas de las menciones, ¿no? Que las suban rápidamente esta semana por los tiempos que nos da UCampus para esta actividad. Así que muchas gracias, ¿no? Perdón que le interrumpa, ¿hay una pregunta en el chat? Sí, y hay una pregunta en el chat. Dice Claudio Carreño, me permito leer, que el micrófono no le funciona y quería saber si para tomar alguna mención, ¿cuáles son los requisitos? Entiendo que los requisitos, como acaba de decir el profesor Cristian, es tener aprobado completamente hasta el cuarto semestre, y esos son los requisitos para tomar la mención. Hay excepcionalidades que se tienen que revisar, que es si es que le llega a faltar uno de esos ramos, en la pregunta de... Y sabes que es importante también mencionar en esa misma línea que tienen prioridad, porque por ahí de repente los estudiantes corren y corren para tomar ciertas menciones, ¿no? Y hay una particularmente que se copa muy rápido. Tienen prioridad los estudiantes que van al día, digamos, ¿ah? Que tienen todos los requisitos que se demandan para tomar las menciones. Eso no significa que puedan haber algunas excepcionalidades, pero tienen prioridad en la toma de mención los estudiantes que van al día con su marca. Eso. También la pregunta de Isidora, sí, las menciones comienzan la próxima semana, las clases la próxima semana. Los horarios son siempre los lunes en la tarde y viernes en la tarde, pero cada mención va a determinar ahí cómo procede, pero empieza la próxima semana. Carla Sangüesa tiene la mano levantada, última pregunta. Sí, disculpe, lo que pasa es que yo soy una de las personas que me falta un puro ramo hasta el cuarto semestre y quería saber si tengo que mandar una carta, una solicitud especial o hacer algo, o simplemente tomarlo y esperar a ver si quedaron cupos o qué pasó. Claro, dependiendo de la mención que tomes, Carla, los profesores de las menciones, los coordinadores de menciones, tienen que dar prioridad, eso ya se sabe, a los estudiantes que van con su malla al día. Si hay cupo, por supuesto que lo vas a poder tomar. Ya. Gracias. Beatriz, la última pregunta. Por favor. Perfecto, sí. La cosa es que me surgió una duda. Escuché que habían mencionado que desde mañana uno empezaría a elegir la mención, pero lo que pasa es que hace unos días en la parte de la aplicación de UCampus, en la parte de solicitudes, sale como que uno ya puede hacer la selección de mención. Entonces quería saber si eso contaba, no contaba, cómo es eso, la verdad. Sí, la toma de los ramos efectivamente en UCampus se ha dado en ciertos casos que no hemos podido identificar de esa manera. Por lo mismo, sugiero que lo puedas conversar con tu secretario o secretaria académica para resolver este tema que es particular. ¿Bien?
pero comienzan desde mañana la toma de menciones oficialmente en el sistema UCampus. Así que cualquier consulta particular sobre si no aparece un ramo, porque a veces el sistema puede tener alguna pequeña situación particular por usuario, todo eso se resuelve directamente en las secretarías académicas y en UCampus. ¿Y se tomaría en la pestaña de inscripción académica, supongo, igual que todos los demás ramos? ¿O no? ¿Ahí va a aparecer la mención? Lo desconozco. No sé si, creo que sí. De la misma forma que se tomaron los ramos. Deberían aparecer los disponibles para tomar. Ya, perfecto, sí, porque conozco de unos compañeros que se habían inscrito en solicitudes pensando que ahí era donde uno ya podía tomar la mención, pero entonces para dar aviso y decir como que eso no cuenta. Gracias. Bien, agradecemos a todos su asistencia, a los colegas su presentación y a los estudiantes que hayan podido estar en este encuentro virtual. Esto está grabado, lo vamos a subir a YouTube para que cualquier consulta posterior. Bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.